Radio Cutipa. Chicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Chumani, ahora es Prado Pérez, ahí vamos a entrar. Ahora es Prado Pérez. ¿Cómo están? Estamos ampliando el equipo de La Guarida. Está con nosotros Jorge Greve, está Gabriel Loza. Jorge, ya somos cuarteto. Sí, ellos son los Panchos. Son de la casa. Hoy los Panchos. Ya ni le damos más la llave, no, tienen la llave. Ya no hay llave para ustedes. Sí, ya tienen copia de la llave. Y le voy a pedir, a ver si está atento nuestro colega Chinito, que es nuestra salvación. Si tiene algo que nos recuerde que hemos ganado, ¿no? Anoche, un Viva mi Patria Bolivia, creo que, ¡ay, qué lindo! Esta es la más sentida versión, subile nomás, Chinito, no hay problema. Viva mi Patria Bolivia, ¿no? ¿La han visto? Esta es la de Pepe Murillo, Cabur. Hermosa versión. Para mí la más linda interpretación. Sí. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, totalmente. Bueno, la cantan con un sentimiento. Sí, muy lindo. Mi mamá ayer dijo, va a ser un desastre, dijo. Mi mamá es demasiado realista y ganó la ilusión, ganó la fe. No fue ningún desastre, ganamos. Que hable el experto. No, yo lo que digo es que no hay ninguna actividad humana que le dé a un pueblo, a una nación, alegrías como la que te da el fútbol. Así es. O sea, mañana puede un luchador puede ganar una medalla olímpica, muy bien. Hasta un premio Nobel se puede recibir y es bárbaro. Pero el fútbol te genera una cosa que es emoción, alegría. Porque es un deporte de masas. Es un deporte de masas, pero lo que pasa, los últimos 10 minutos, yo creo que se comieron las uñas todos los bolivianos. Así es. Y que Lampe agarrara esa pelota del final, por el amor de Dios, no la soltara. ¿Es así o no? Sí, emocionante. Porque ¿sabes qué sucede? Que el fútbol está muy ligado a la identidad nacional. Sí, por supuesto. Si nosotros perdemos en el fútbol, decimos qué país de flojos, qué bobos. Y si ganamos, decimos somos Bolivia, ¿verdad? ¿O no? Sí, por supuesto. Vamos a seguir hablando del fútbol porque tengo un comentario político que hacer a propósito del fútbol, pero antes vamos a darle paso a Víctor Hugo Romero, que ha hecho su tarea. Ha visto el partido, pero él también ha hecho su tarea. A ver, repechaje, México, Monterrey, Guadalajara. Claro, ¿por qué? Es lo que nos ¿Por toca. qué? Porque ahí está el repechaje se va a jugar ahí. Sí, exactamente. Campeonato mini para clasificar. Son 6 equipos. Y Guadalajara. Sí. Va a ser duro, Cuidado, Ojalá no nos toque Senegal, porque dice que podría llegar a tocar Senegal. Senegal es tremendo como es un selección, equipo ¿no? mundialista ya de siempre, pero ha aflojado y puede que no vaya directo al mundial y que vaya al repechaje y ahí te lo encontrás. Mejor no. Para recordar, mundial 2002. Francia viene de ser campeón mundial en el 98 y en el partido inaugural del 2002 con Senegal. ¿Cómo salió? Ganó Senegal a Francia, que era el campeón mundial. Tremendo. Y bueno, dijimos nosotros, Brasil es Brasil. Y yo también dije, pero Vilingenio es Vilingenio. Y el ingenio también del DT, que creo que hay que reconocerle su bolivianidad, su serenidad, su humildad, su empatía con los chicos, porque son chicos los que están en la cancha jugándose la vida por nosotros, su tranquilidad, creo que hay que darle un premio
al DT, a Villegas, es. y al otro chico, este muchacho ¿Miguelito? que Miguelito Miguel. Terceros, Sí. Muy bien. entre otros, por favor, Lampe, Está Lampe. correcto. Yo lo sentí stronguista Lampe anoche cuando agarraba Este esas es un pelotas arquerazo de y raza. agradecíamos Tremendo. a Dios. ¿Ah? Era- Ahí Pero está. aparte, el arco tiene 7.32 metros. por 2.44. Sí. Pero cuando vas a patear un penal, Se está chico. mide 1 metro de ancho Sí. por 50 centímetros de alto. Totalmente. Es terrible. Y para el Troncone- arquero es más grande. Claro, Ricardo Troncone, que fue un gran jugador de Bolívar. zaguero. El otro día hablé con él y me dijo, cuando vas desde el punto desde la media cancha al punto del penal a patear el penal, Se te el arco achica. se te hace de hockey. Sí. Porque vieron que el arco de hockey es chiquititito así. Sí, 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 sí. claro. Se te achica y este chico con 21 años, el Y país tienes estaba diciendo, todo un metelo. país sobre él, todo un Todo país el sobre país. él. Ahora, el penal siempre es polémico, pero Sí. anoche no fue polémico, le metió una zancadilla, este penal fue merecido, ¿no? Sí, para mí fue penal. Es decir, muchos lo discuten, pero en la primera no le pega, pero en la segunda le engancha la pierna Sí, y lo hace caer. sí. Penal, y qué bien pateado. En él estuvo todo el país. En lo íntimo, yo atiné a grabar en mi teléfono para mi hijo que está en Francia. La emoción me empujó a grabar y mandarle a mi hijo que esta mañana me dijo, mami, Qué nos lindo. vamos al ¿Te das cuenta? repechaje. Eso es lo que tiene el fútbol. Si lo querés compartir con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, todos. con tus amigos, Sí. con tu hijo, con todo el mundo. Sí, sí, Y sí. el país, bueno, el Alto, bárbaro, el Prado, bárbaro, zona sur, bárbaro, pero cuando me llegaron las imágenes de Santa Cruz con la bandera boliviana, volví a creer en un país integrado. Y eso se puede hacer a través del fútbol, Sí, ¿no? Muy es bien. el fútbol Es- el que te hace eso. Sí. Cuando Argentina salió campeón, ¿se acuerdan ustedes? En Qatar, hace poco, y salió todo el país a la calle, y se juntaron 6 millones ahí en Buenos Aires. La gente dijo, estos argentinos que son exagerados, y somos exagerados, y eso es verdad. Pero el fútbol te genera estas Sí. cosas. Con la tasa más alta de inflación. Claro. Salió campeón Así Argentina. es. Con la tasa más alta de inflación. Y eso ayudó a sanar, ¿no? Pero Esta aparte otra alegría. cosa, es una eliminatoria en que se le ganaron los 2 partidos a Chile. Siempre está esa cosita con Chile, ¿no? Sí. Y el árbitro ahora. El árbitro. Yo hablé por WhatsApp con Perdón, el pero el cónsul árbitro chileno, extraordinario. ¿eh? Bárbaro. bueno. El cónsul chileno me escribió un mensajito y me dice, qué buen árbitro, ¿de dónde será? Me dijo, "Le dije, de Chile. Fernando de Chile". Velasco. Fernando Un Velasco, fenómeno. sí, le mandamos un abrazo. Profesional. Esa imagen que vamos a mostrar de Lampe enseguida, no, Dios mío, estábamos rezando para que se acabe, ¿no? Que se acabe y que pasen los minutos. Yo Qué digo, bárbaro. esta victoria, porque es una victoria, aunque falte el repechaje, tiene varios padres. El primer papá es Oscar Villegas. Tiene una serenidad ese hombre. Es decir, cuando termina el partido, yo no sé si ustedes miraron eso, termina el partido y todo el mundo se volvió loco de la alegría. Y él iba caminando así. Y tuvieron que venir los auxiliares para decirle, ganamos, y abrazarlo a él. Y él tranquilo, seguía igual. Esta mañana lo entrevistaron y dijo, pensé en mi mamá, mi pensamiento qué primero lindo. para mi madre. Y terceros, cuando patea y mete el gol, dice, Mamá. ¿Sabían que murió la qué mamá? bárbaro. Sí, La por eso mamá mira al murió cielo y hace dice, 2 años. Mamá, qué impresión nuestra esencia de sentimiento aquí, ¿no? En el Pero fútbol. hay a ver, sin querer pasar la mermelada, pero ahí la federación tuvo un acierto triple cuando se volvió de la Copa América, que fue desastrosa. Se venía de una eliminatoria malísima y de una Copa América horrenda, ¿no? 3 partidos perdidos, ningún gol a favor. Primero, se decidió el cambio de técnico. Sago, que no transmitía. No. Nada. Por Villegas, que fue un éxito Muy extraordinario. bien. Porque además tiene una bolivianidad, como dice, Es made in como Bolivia, dice claro. Claudia. Es made in Bolivia. Y además ve bien las cosas, tiene una serenidad, no se achica contra nadie. Anoche había un personaje, porque después yo me olvidé de todo, no hice nada de
de lo que tenía que hacer en la noche porque me metí en la emoción del partido y después a tiktokear, a ver cómo estaban en el Prado, en Santa ¿Qué dice Cruz, la gente? No. ¿Qué dice la gente? Y en ahí, varios canales festejaron, pero como si estuvieran en la calle. Totalmente. No, estaban ahí totalmente, con sí. banderas en Sí, el sí. set. Estaba como loca la Y ahí gente. en medio de los TikToks vi un personaje, Jorge me recordará quién es, que decía: Bolivia tiene una actitud criminosa, criminosa. Ese es Galbao Bueno, es el número 1 total de Brasil, el comentarista número 1 total de Brasil. Bueno, ¿cuál criminosa? Hay ventajas y desventajas. Villa Ingenio es una ventaja, la altura es una Claro. ventaja, Villa Ingenio es una ventaja. Así Pero es. ojo, cuando jugamos con una selección como Francia, Francia es una potencia económica, o Brasil es una potencia demográfica. Brasil tiene así 215 es la vida. millones de habitantes. Entonces, tiene una Así es. ventaja, aunque sea numérica. Pero decíamos, hubo 3 puntos de acierto que fueron claves. 1, el cambio técnico y nombrar a este Oscar Villegas. 2, el traslado de la cancha del Siles a Villa Ingenio. ¿Por qué? Yo no sé si 500 metros hacen mucho, pero Asustan mucho. psicológicamente en los rivales hacen muchísimo. Sí, sí, sí. Y el Ayuda. tercer punto es que le dijeron, acá la orden es, al técnico le dijeron, acá la orden es renovar. Pero no hay nada, renovar. Y ahí aparece Miguelito III, 21 años, este chico Enzo Monteiro, el 9, que va a andar muy bien. Ayer no jugó bien, pero va a andar muy bien, 19 años. Moisés Pañagua, 18 años recién cumplido. Efraín Morales, 21 años, un zaguerazo. Buen Sí, dato. sí. Muy bien. 5 o 6 jugadores buenísimos. Robson es muy joven, Robson Para Mateo. futuro. Bueno, para ojalá futuro. que esto siga hasta México, ¿no? Sí. Y quedan todavía como 8 meses. 9 meses. Y por lo 9 menos avanzamos un No, poco más. perdón, para el repechaje Marzo. es en marzo. Marzo. Sí. Marzo. O nos será su ayuda, si no a ser campeones del mundial, a avanzar un paso más, 2 pasos más, como la utopía, ¿no? La utopía nos ayuda a avanzar, no a lograr la utopía, avanzar un paso Una más. señal. Pero aparte otra cosa, ¿sabes lo que sentís? Que perteneces. Perteneces a ese mundo que Sí. puede jugar al fútbol. Porque además el fútbol no es simplemente tener un poco de habilidad. La habilidad, como dicen los técnicos de inferiores, es el 5% nada más. El resto es fuerza mental, fuerza física, Correcto. disciplina, es. carácter. Carácter. Entonces, Marcar como marcaron anoche, ¿no? sí, esto es un golpe, una inyección de autoestima fenomenal. Ya. En un momento que Bolivia la necesita. Bueno, Totalmente. pero ahora lo que tenemos que ver es qué equipos internacionales se fijan en nuestros jugadores y se los llevan. Hay un par, ¿no? Hay un par. Bueno, Martins hay más que estuvo un par. jugando afuera, anteriormente el Diablo Echeverría en Washington, pero Se esa es llevaron una a señal hoy en Lampe. día. ¿Cuántos jugadores tienes en el, Hay uno en el que. escenario grande? Y no pocos. ¿No? En el escenario grande, pocos, pero hay uno que va a llegar, que es Miguel III. Ese va a llegar. Un día a la vez. Ese es el nuevo Echeverry. Sí, hace extremo. Totalmente. En su primera, siendo un chico, porque no se olviden que esta eliminatoria duró 2 años. Él tiene 21, pero la empezó con 19. 19. Entonces, en su primera eliminatoria, 7 goles. Y todos goles para... El gol para ganarle a Chile, el gol para ganarle a Colombia, el gol para ganarle a Brasil, el gol para empatar con Muy Paraguay. bien, muy Todo. bien. Ayer, Decisivos, ayer cuando decisivos. Terceros pateaba el gol, metía el gol y se lo dedicaba a su mamá, yo pensé en su papá que estaba en la cancha y me acordé El de que albañil. entrevistamos a su papá. divino. Es un Qué constructor. lindo, qué bonito. Cuando lo entrevistamos estaba con su celular apoyado en 3 ladrillos desde su construcción. Le hicimos Nos una- hizo un zoom. Es maravilloso, ¿no? Eso Sí, es le hicimos maravilloso. de un hombre humilde, divino. Y yo digo esto, Miguel III, es una extraordinaria aparición. Es el reflejo del sí se puede. ¿Por qué? Cuando era ya muy chiquito, de 12 años, lo toma esta academia, muy buena, en Santa Cruz, que se llama Barcelona 2000, y lo empiezan a formar, lo empiezan a cuidar, lo alimentaron, yo qué sé, y ahí está. Quiere decir que Muy bien, talento muy hay, bien. como siempre dice Lucho Cristaldo, hay cualquier cantidad de talento, hay que reclutarlo, formarlo y hacerlo Trabajar. Y llegar. anoche yo Trabajar. insisto, los collas fueron más cambas que nunca y los cambas fueron más collas que nunca. Qué bonito. Y lo propio con Tarija, con Pando. Ayer nos sentimos parte
de un mismo país. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta ahora. Yo quiero ir al comentario político, futbolero político, que tiene que ver con la segunda vuelta. Fíjense, y de hecho, tomen asiento porque les voy a mostrar dos videos que se van a servir. Té, café o chocolate, como dirían, o agüita. ¿Qué hay? Agüita. ¿Hay mate? Agüita. Sí, Jorge, vamos a traerlo. Jorge sabe que chocolate no tenemos, ¿no? Sabe que chocolate no hay todavía. Esperen que consiga un auspicio y vamos a tener chocolate también. Ahí está. Gracias, Jorge. Ay, Muchas gracias. súper. Agüita para todos. Jorge es el único privilegiado que tiene mate. Mate. Sí, pero puede invitar, ¿no? Si alguien se anima. bien. Bueno, mi comentario político tiene que ver con la segunda vuelta, porque, como les decía, en medio de toda esta euforia y esta alegría, empezamos a ver TikTok. Usted también seguramente estaba ahí en su teléfono viendo cómo celebraban, y apareció un video de Rodrigo Paz y Edman Lara. ¿Lo tenemos? El de Rodrigo Paz y Edman Lara. A ver, ¿qué dijeron? ¿Dónde estaban? Ahora lo vemos. Yo creo que metieron un gol Ahí está, vamos. de media cancha. Vamos a verlo. Gracias Bolivia, siempre gracias Bolivia, con juventud, con renovación Rodrigo, los mismos de siempre, no van a cambiar nada, la selección fue con juventud, se apostó por el cambio, muchos no creían por este play, cohesión, renovación, es con gente nueva, estos chicos son nuevos. Bolivia, 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 carajo, siempre Bolivia, carajo. ¡Viva mi patria, Bolivia, carajo! ¡Viva la patria! Apellida Paz. Bolivia, 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 carajo, viva Bolivia, carajo. Estuvo el candidato a la vicepresidencia JP Velasco y esto obtuvimos. A ver. Bolivia, ¿qué promete? No, bueno, si Bolivia entra al repechaje, no sé, rasurarme, sacarme la barba por completo. Listo. Ahí está. Gracias. Listo. Gracias. No, pero espera. Y tú, eso no, fue no, antes de ir a la para- cancha, para antes de vos, que se como juegue el dices. partido. No importa, antes, después. ¿Qué estamos viendo y cuál es mi apunte político? Y con esto comenzamos en la reflexión junto a Gabriel Loza y Horst Greve. Había la dupla, el candidato a presidente y vicepresidente Paz Lara, que estaban ahí con fondo de Rocky, los dos, Bolivia, 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 carajo, viva Bolivia, carajo, y estaba el candidato solito a la vicepresidencia, antes, está bien, que dijo yo me voy a quitar la barba y estaba ahí. Tuto Quiroga no estaba, o no hay todavía video, pero si no fue al partido de anoche, me parece que es un gol en error contra. el tamaño Es un foul. de Un pelotazo en penal. contra, como Es un decimos, ¿no? penal. Ah, ¿qué dicen por acá? Sí, yo creo que son acontecimientos en los cuales hay que estar presente. Hay que entrar a Bolivia, que es la masa que está ahí en la cancha, pero también en las tribunas, y con la alegría y apoyando al equipo. Así es, el fútbol es la masa en acción, en movimiento. Pero yo digo, Y si no fue, ¿por qué políticamente- coincides conmigo en que algo tiene que hacer ahora Tuto Quiroga? no, políticamente, si él no se hizo un pelotazo en contra, Lara y Rodrigo Paz hicieron un Ahora, golazo él es a muy favor. aficionado al fútbol, ¿ah? ¿Eh? Él es muy aficionado al fútbol. ¿Quiroga? Quiroga, sí. Entonces Es, le faltó, no es aficionado al TikTok, porque Y necesitamos un era video. aficionado al Wilstermann, creo. Claro. Lo que Y pasa de es que- hecho, en varios encuentros, en campaña, habló del fútbol cuando va a una región, Sí, pone sí, el sí, fútbol sí. como Él, un hilo ahí. Espero que haya ido, por él lo espero. Cuidado porque puede ser tal vez es un problema comunicacional. Lara y Rodrigo Paz tuvieron el tino de que alguien los filmara e inmediatamente subir ese tweet o ese, ¿cómo se llama? TikTok a las redes. Yo diría tino político, ¿ah? Tino político y tino comunicacional, ¿no? Sí. Sí. Es Bueno, verdad. por ahí estuvo, el JP estuvo.
No tuvo eso de sacarse un Sí. Porque ¿cómo se estaba llama? antes, A ¿no? Jorge defiende a JP. ¿Te gusta JP, no? Di la verdad. Sí. Pues siempre saca cara por JP. A mí me preocupa un poco estos accidentes que tuvo a lo largo de la campaña, ¿no? Lara, no es que Lara lo tenga todo controlado, muy lejos de eso, pero tiene una intuición, tiene una comunicación ahí y me parece que eso ha explicado también la cantidad Pero de esto de votos. anoche convengamos que le dio 3-4 puntos más De Así hecho, es. a de la hecho. fórmula. Así es. Bueno, hemos decidido en esta guarida, en asamblea, ayer que no vamos a ir a la llave, porque ¿y a quién se cree que le vamos a dar la llave? A Jorge Claro, Greve claro. y a Gabriel Loza. Así que esto se llama Bonnie and Clyde. Sí, vamos a Bonnie and Clyde. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Provi. El mismo. ¿No tuvieron uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bueno, ahí están Bonnie and Clyde, que son personajes de esta guarida, por eso tenemos los retratos acá de Bonnie and Clyde. Y Horst y Gabriel son también personajes de la guarida. Alguien me dijo, mi economista favorito, Gabriel Loza. Después voy a dar el nombre de la admiradora que decía, mi economista favorito, dice. Bueno, a lo que vinimos de la política, vamos a pasar a la economía. En medio de esta euforia y de este segundo tramo electoral, ¿qué nos tendría que preocupar en la economía? Hay gente que sabe que no vamos a encontrar la fórmula mágica ni en 100 días carajo, ni en una semana carajo, no vamos a salir de esto rápido. ¿Qué es lo que nos tendría que preocupar como parte de la población, Gabriel? ¿Has pensado en esto? Y yo prefiero ver el ranking de la FIFA, pero también ver los gráficos de la economía, A ver, que también es un buen indicador de lo que sucede. Y tenemos el gráfico 1, por ejemplo, que es una buena noticia en el sentido de que ha habido superávit comercial en los 3 últimos meses. ahí está. Pero el acumulado, que quiere decir el sumar desde enero hasta julio, tenemos todavía déficit. El déficit que se da es menor que el del año pasado. A ver, para El déficit es traducirlo, el color balanza naranja. comercial, Exacto. Recordamos. Con el azul a la derecha. sí. ¿Qué quiere decir esto? Es la diferencia Entre entre exportaciones e importaciones. lo que ¿no? sale y lo que entra. Y sí. lo que nos genera divisas son las exportaciones y donde se gasta son las importaciones. Bueno, las exportaciones disminuyeron, pero también las importaciones. Disminuyeron más. Exacto, en 7% ya está el dato. Y también es una mala noticia, perdón Gabriel, porque uno Exacto. tiende a creer que un país es exitoso o tiene un crecimiento positivo cuando exporta. No, hay que exportar, no hay que traer, pero el descenso de las importaciones también son una mala noticia. Pero ¿no? a la derecha vemos, discúlpeme terminar la idea, Sí, sí, sí. que la que aumenta son las importaciones de combustible. Ese es el asunto. Eso es lo que nos preocupa cuando hablamos del déficit de combustible, las estaciones. O sea, la plata que antes se gastaba en importar bienes y servicios, ahora se concentra fundamentalmente en Claro, porque combustibles. si vos importás maquinaria, quiere decir que estás produciendo, estás trabajando. Pero si solamente gastás en combustible, que es algo que se quema y hace humo, eso no sirve. Pero se quema y hace humo en el transporte y en actividades en el Así país. es. No Privadas, es que así hacemos es. fogata con eso. Y- Y eso no. es porque En andar por la calle. Sobre todo porque Las- se paga un precio y luego hay que venderlo subvencionado y eso es una pérdida Claro. enorme. ¿no? al precio más Claro. barato.
Pero las exportaciones de combustible, donde nosotros éramos exportador neto, han declinado también. Entonces Bolivia ya no es exportador neto, es importador neto de combustible. Así es. Es así una es. nueva realidad que hay que tomar en cuenta en adelante. Pero aparte hay un agravante, es decir, se está importando combustible, como dice Claudia, a un precio X, se lo vende a un precio subvencionado que lo paga el Estado. Claro. Y luego hay una gran parte de eso que se va en contrabando a Así países es. limítrofes. ¿Por Así qué? es. Porque el precio de acá es más barato que el de ellos. Entonces Así es es. una pérdida por todos lados. Sí. ¿no? Y esa pérdida se refleja en el segundo cuadro, que es el tema de nuestras reservas internacionales. Ujú. Vamos En a ir el al gráfico 2, ¿no? Gráfico 2. Vámonos al gráfico 2. En el gráfico 2, para terminar esta Ahí primera parte, la buena noticia es que aumentaron las reservas. Y eso es gran parte a que aumentó el precio del oro. Así porque es. 90% de nuestras reservas están en oro. Por lo tanto, había un efecto positivo, pero hay un aumento. El dato que es importante, ¿saben por qué? Porque este nivel nos permite, ahí dicen, 3,7 meses. Los economistas somos muy densos. 4 meses de importaciones nos permite ese nivel de reservas. El año pasado, según el fondo y según los datos nuestros, era 2 meses. Solamente nos permitía. Bueno, eso es un indicador que hay que tomar en cuenta. Ahora, Claro, tenemos para gastar por casi 4 meses. Claro, pero lo único de malo es que no podemos gastarlo el oro. Porque hay la ley que establece que no podemos movernos de 22 toneladas. Ahorita tenemos, según el Banco Central, fuente 24 toneladas. Sobran Según 2. el último informe. Ahora son No. 22 el mínimo. Entonces, ese es un problema. Ese buen nivel no lo podemos gastar rápidamente, por eso vamos a necesitar un apoyo, un financiamiento adicional para eso, de tal manera que esas reservas sean como expresión de fortaleza, pero que sirvan de disponibilidad para pagar importaciones de combustibles. Ahora hay que aclarar que ese oro que está en el Banco Central en una cantidad, en parte ya ha sido empeñado. Es una operación que están haciendo los del Banco Central que tiene problemas, primero legales y en segundo lugar, ese oro ya está comprometido y habrá que pagar el préstamo que nos están haciendo con cargo al oro. Es como ir a la casa de empeño, ¿no? Claro, empeñando. Dejar tu reloj de oro y decir voy a venir dentro de 6 meses a recuperarlo. Entonces, a la larga, ¿son 2 malas noticias? Son 2 malas noticias que le están dejando al próximo gobierno, porque parece que el acuerdo es para un año, ¿no? Entonces son operaciones de desesperación que está haciendo el gobierno en estos últimos meses, lo cual me lleva a pensar que entre las elecciones y la entrega del gobierno al próximo presidente es muy largo el tiempo. Y en ese tiempo pueden ocurrir muchas cosas porque este gobierno ha perdido el control totalmente de la situación. Sin embargo, hay países como Uruguay y Estados Unidos que tardan como 6 meses para tomar el mando del nuevo presidente. De Bueno, lo que no ha perdido el control este gobierno es de la publicidad. No sé si es inteligente o no. Lo hemos hablado acá con Jorge y decimos, bueno, sana envidia de aquellos grandes canales, digamos, con un dispositivo enorme en el territorio nacional que tienen esta publicidad, u otros medios menos grandes que tienen publicidad del gobierno, que esta no es el tema, no es el punto. El punto es el contenido de esta publicidad, claro, que sí es millonaria, pero a mí lo que me llama la atención es que en esta última fase, en lugar de irse, yo sería como Villegas, como el DT, calladita, me veo más bonita, tranquilita, humildita, y me iría, después de esta gestión, yo me iría calladita. Sí, pero ¿no? para pero bailar cueca se necesitan 2. Pero Gabriel, ¿por qué? Porque el presidente invitó a los 2 candidatos del repechaje que vayan a hablar. sí. Yo me pongo en el lugar de los candidatos y lo primero que voy, primero con algo escrito y segundo decirle qué pasa con las reservas, cómo está su situación,
¿Dónde está? ¿En qué lugar? 2, ¿qué pasa con el presupuesto fiscal? ¿Cómo está el gasto fiscal hasta ahora? ¿Cuánta plata van a dejar? ¿Cómo va a ser el...? O sea, yo iría a esa con una conversación. auditoría, pero una gran auditoría. Pero cuando los llama, ha ido Rodrigo Paz, ir ahí con algo además escrito que queda en constancia, que además quieren una información fluida y continua. De tal manera que no sea a través de la prensa, que no sea a través de los medios, sino a través de un contacto. Pero a mí lo que me llama la atención y me llama un poquito a la indignación también, es que en la narrativa de propaganda actual del gobierno, reitero, millonaria en medios, está prevaleciendo un relato que casi me convencen, Gabriel, Horst, Jorge. Estamos explorando, hicimos lo que el otro no hizo, porque además es a odiar a Evo Morales hasta el fin. Yo creo que más que cualquier personaje de la derecha, si hay actores que se la traen con Evo Morales, que ni a la papeleta entró, ¿no? Tiene su voto nulo que luego se deshace en términos legislativos, están con la misma narrativa de él que no hizo, él es el culpable. Nosotros hemos explorado aquí hemos entregado, la ministra está entregando casa allá, el otro allá. El próximo presidente solo tiene que venir a cosechar. Me parece que bueno, eso es lo irritante, precisamente, que un gobierno que lleva semejante fracaso en su gestión, a los últimos meses empiece a hacer una propaganda exitista, mostrando toda una serie de obras y demás, y haciendo tantas obras que no puede ir el presidente a inaugurar, sino el viceministro, la viceministra, la no sé qué, inauguran obras en todo lado, de toda índole. Yo creo que esa es una tomadura de pelo, una sinvergüenzura del gobierno. Y yo creo que acertó Rodrigo Paz. Bueno, no acertó al no ir con Edman Lara, ¿no? Se fue con personajes más ligados a Unidad Nacional. Pero fue. Tuto Quiroga dijo, no, yo no voy a prestarme a hacer creer que aquí hay democracia, una cosa así. No, dijo a que él quede como un demócrata invitándonos cuando no lo es. Eso dijo. Pero creo que esa es una es una discusión y creo que hay argumentos en favor de ir y preguntar siempre que el asunto esté de tal manera pactado que no se hagan solamente las preguntas que le convienen al presidente, porque el presidente tiene una narrativa que la muestra como él, buen economista, buen manejo, pero las circunstancias, la oposición, Evo Morales, el clima y no sé qué cosas, son culpables de todo lo que no se ha hecho. Claro, pero uno le puede mostrar en la narrativa el gráfico 3, por ejemplo. Pero eso llevaría a un debate que solamente podría hacerse, no en reserva. Pero mírale ahí el otro, ahí aparte está, de las gráfico reservas, 3. que es un hecho, está la relación entre tipo de cambio paralelo y la inflación. Uno podría hacer la narrativa hasta el 2023 que dice baja inflación, todo eso. Pero después hay una ruptura. En noviembre del 2023 empieza el tipo de cambio paralelo ya a expresarse más y a pesar más en la economía. Y hablamos lo que los economistas decimos una brecha cambiaria. ¿Qué es la brecha cambiaria? Entre el paralelo y la diferencia con el oficial. Ese es un indicador de inseguridad, de cuanto más se amplía la brecha estamos... Y eso ha pasado y el grafiquito ahí claro, lo que muestra. nosotros, la gente común, que no somos economistas, decimos, es ¿cómo se llama? La foto de la realidad. Así es. Sí. El paralelo. El paralelo es la realidad. Pero además, la madre del cordero, allí mismo, en este quiebre, es la mala gestión en nuestra política hidrocarburífera, ¿o no? Sí. En parte que ha influenciado, pero también la gestión de reservas por el tipo de cambio. Así es. Y ahí son las dos cosas que están juntas, claro. ¿No? Y que hay el datito, inflación de alimentos. Porque hay la inflación normal, la inflación del todo, la canasta de bienes, que entran servicios, entran varios indicadores. Pero la otra que separamos es la inflación de alimentos. Que alimentos y energía. Exacto. La que más duele. Exacto, la que consume la mayoría de la gente, ¿no? Ahí, la que va al fútbol, la que va el pueblo. Y esa inflación
se ha acelerado y está con indicadores del INE. Estos son estadísticas oficiales. Entonces yo iría a hablar y diría, bueno, tenemos una situación de inestabilidad. Horst, le pregunto, ese índice inflacionario desde comienzo de año hasta ahora, 24,15%, ¿es real? No, pues porque están midiendo una canasta que incluye varios productos que están controlados administrativamente, de tal manera que esos precios no se mueven en el índice, pero en la realidad sí. Ese es el engaño que tiene el poner en el mismo índice sintético productos que están en el mercado a discreción de los compradores y vendedores y productos que están administrados y por lo tanto no se pueden indicar sus niveles reales. Claro, porque usted va, es decir, todos tenemos algún producto que lo consumimos cotidianamente, ¿no? Entonces sabemos el precio de ese producto. Yo, como soy cafetero, el del café lo tengo recontra registrado, las marcas. Pero no está controlado el precio del café, es libre. Es libre. Eso es lo que quiere decir. Claro, entonces, ¿qué pasa? Lo que valía 40 vale 80. Entonces uno dice, me aumentó el 100%, no es el 24%. Claro, pero ahí viene el problema de las comparaciones relativas. Los productos que están administrados son los de consumo masivo. Arroz, harina, aceite, pan, etc. El pan está fijo. Entonces, aunque el café para mí que es de el whisky, Yardley, el coñac y lo que ustedes quieran, está libre. Claro. No, es de consumo de élite. Claro. En cambio, el consumo masivo está controlado artificialmente. Porque genera inflación por un lado, oculta, sofocada, pero al mismo tiempo contrabando hacia afuera por el precio subvencionado, porque todos los productos administrados están subvencionados también. Está la psicología también. A mí no me deja dormir tranquila el hecho de que encima de la gestión que hemos tenido y la paciencia, porque además creo que no puede decir nadie del gobierno que no hayamos tenido paciencia en el país de, bueno, fue una gestión en lo político muy inestable, en lo institucional de mucha ruptura, pero en lo económico francamente desastroso y la población ha respondido con paciencia. Hemos esperado tranquilos las elecciones, hemos ido a votar tranquilos, si quiere nulo, si quiere por lana, si quiere por tuto, no importa. Y tranquilos hemos pasado esta segunda vuelta. Pero me parece ingrato que en retorno haya un abandono del barco, pero no de puestos que no tienen nada que ver con la crisis y bueno, tiene problemas personales o de salud, no. El gerente de EMAPA, la gestora. El gerente de la gestora, el viceministro de hidrocarburos, el de la ANH. El gerente de la ANH, o sea, EMAPA, ANH, hidrocarburos, gestora. Madre mía, más bien que se quedó Arce. Me parece que eso no es contribuir, como tampoco es contribuir de parte de las dos fuerzas que hoy van a pasar a la segunda vuelta a un exitismo de que esperen que lleguemos y al día siguiente se va a resolver. Eso no es cierto, no se va a resolver. Yo creo que es justo decir que, porque he escuchado, he leído en un comunicado que, es decir, parte la no buena administración se debe también al hostigamiento de las derechas. Yo creo que las derechas en 5 años no le han hecho el más mínimo problema. Ha tenido una tranquilidad para gobernar total. Si la Asamblea no le aprobó algunos créditos más, fue porque el ala, Evista no le ha aprobado. ¿Y por qué no le ha aprobado? Él lo acorraló a Evo Morales, se peleó de una manera atroz. Pelearon, ¿qué ¿no? querés? Que mañana venga Evo Morales y te dice, sí, apruebo. No, sí, no te pero van a a aprobar. mí me preocupa el repechaje y quiero con este último cuadro mostrarles un rompecabezas. Ese rompecabezas me gustaría, Claudia, que tú lo puedes ver, cuáles son los 3 componentes. Inflación, combustibles y brecha cambiaria, secuencia de la inflación y la estabilización. En el primer bloque tenemos tipo de cambio,
el segundo inflación y el tercero combustibles. A ver, en el tipo de cambio paralelo, usted ve en su pantalla, paso 1, fondo de estabilización, shock, confianza, mini devaluaciones. No es inmediata la estabilización. Mire, hay una flecha doble con la inflación y le leo el cuadro a la derecha, abajo, vamos al 2, vamos en orden. Paso 2, aumento del stock, estable, tipo de cambio, eliminación del subsidio a los combustibles. Y ahí están los combustibles. Fíjese la flecha de combustibles hacia inflación. Fíjese la flecha de inflación al tipo de cambio que va de ida y vuelta. Fíjese la otra flecha que va de tipo de cambio paralelo hasta combustibles. Y ahí tenemos el paso 3. Sinceramiento de precios, eliminación del control de precios, licencia, exportación de alimentos. El texto a la izquierda, inflación por costos, aumento del dólar, escasez de combustible, bloqueos, especulación. Esto dice el cuadro y Gabriel ahora nos explica. Ahora que nos lo explique, claro. Cuando uno dice, por ejemplo, cuando empieza la inflación, hay influencia del tipo de cambio en la inflación, ¿no? Esa es la relación de rojo entre inflación y tipo de cambio. Pero además hay la relación combustible con inflación, porque también afecta el transporte, todo eso. Pero para estabilizar, ¿cómo bajamos los precios? ¿Cómo bajamos la inflación? ¿Cómo paramos la inflación? La hipótesis es que si no paramos el tipo de cambio, no paramos la inflación. Eso es. Bueno, ahí hemos trabajado, sugerido que para contribuir a estabilizar, se necesita un fondo de estabilización, se necesitan mini devaluaciones ordenadas, un shock de confianza, porque no empecemos a mover combustibles si no estabilizamos el tipo de cambio. Entonces, la primera medida no es como cuando se hizo la estabilización 21.060, se subió el precio de los combustibles. Lo primero, para que agarre plata el Estado y todo eso. Ahora lo que tenemos que hacer es un fondo para combustible. Tenemos que tener primero stock para poder mover el precio. No se nos ocurra mover el precio y sin stock sería, ¿cómo es, Jorge? ¿Cómo lo ves? Sí, yo tengo la impresión que está muy bien graficado el problema. Ahora, lo que me preocupa es que he escuchado de los dos economistas que están en los campos en disputa hoy en día, y sus propuestas son diametralmente opuestas. entre los candidatos que van a la segunda vuelta. Entre los candidatos de la segunda vuelta tienen dos propuestas muy diferentes, y la que más me preocupa es la del bloque de Rodrigo Paz y el capitán Lara, porque es una negación del problema. ¿Cuál es su propuesta, Jorge? Que no se va a hacer ajuste, que no se necesita cambiar, no se necesita fondo de estabilización, no se necesita acudir a financiamiento externo porque la plata está dentro de la economía, es cuestión de sacarla, es cuestión de hablar con la gente y se van a arreglar las cosas hablando. Hemos visto economistas que estuvieron con Samuel Doria Medina y que hoy están con Rodrigo Paz. ¿Ha cambiado la narrativa o qué? No, es que hay una cuestión que ha aparecido claramente. El discurso de Rodrigo Paz, de Edmond Lara y de José Gabriel Espinosa es totalmente diferente. Cada uno piensa otra cosa. ¿Los tres? Los tres están divergentes, porque yo le he escuchado el viernes a José Gabriel Espinosa que dice, ajuste sí, por supuesto, tenemos que cambiar la situación y tenemos que tomar medidas para eliminar el subsidio al combustible, esto y el otro, que está en la, digamos, la cartilla o el menú de la mayor parte de los economistas del país. Pero hay que ver qué pasa con ello, ¿no? Porque el capitán Lara dijo, ¿qué hace Espinosa ahí, no? Claro, bueno, en lo político, ese es el problema. Ahora, claro. Mira, tú tienes la mejor receta, pero si se la entregas a un chambón que no tiene experiencia, no tiene autoridad, no tiene equipo y no es capaz de dar la medida y mantenerla, no sirve. Tiene que haber una coherencia entre el mando político, el mando económico y el técnico, el equipo técnico que va a administrar esto en el tiempo, porque no es una cuestión de un mes.
La estabilización toma por lo menos 6 a 12 meses. Y sobre todo el respaldo acá, político. Perdón, yo quiero recordar, El claro, respaldo yo quiero político. recordar la telenovela política, porque cuando va Rodrigo Paz a la cita con el presidente Arce, no va con Edman Lara, va con otras personas, estos economistas, bueno, actores que han sido parte, no sé si todos, de el grupo de Samuel Doria Medina. Y luego sale, pero al tiro, sin ningún problema, el capitán Lara y nos dice a los bolivianos, ¿qué es esa foto? ¿Qué hace Rodrigo ahí? ¿Qué hacen esos señores? Ese economista, no sé ni cómo se llama, así lo trató. No sé ni cómo se llama, pero ¿qué hace ahí? Él estaba trabajando con Samuel Doria Medina, yo no lo he visto en la campaña. Mire, si es así, yo me voy. Si es así, de verdad, yo me voy. Bueno. No vale la pena, no vale la pena. Al día siguiente vuelve el propio capitán Lara y dice, no, Rodrigo ya me ha explicado que el otro que estaba en la foto, que... Bueno, entonces mientras en lo político o en redes tenemos estos discursos, en lo económico, nos acaba de señalar Horst que hay distintas recetas. Esto equivale a un error como el que yo he señalado al inicio. Rodrigo Paz y Edman Lara están abrazándose con la canción de Rocky en el partido y ahí está solitario JP Velasco diciendo que se va a cortar la barba. Me parece que el error es similar, es decir, tremendo error, porque están quitando la confianza a días, ¿no? de la Aparte, si un programa económico no tiene respaldo político, muere al poco tiempo, ¿no? Así y confianza política. Son varias condiciones, no es una cosa tan simple de diseñar en el pizarrón una serie de variables y decir esto funciona de esta manera. Ahí hay secuencias que pueden ser diferentes según la estrategia política ya y el manejo de ciertos acuerdos, respuestas. Es una gestión complicada. En un momento de turbulencia como el que estamos viviendo, cualquier mensaje equivocado genera expectativas negativas y por lo tanto la gente reacciona antes de que las medidas se hayan tomado. Entonces esto no se puede hacer. ¿No? La economía es psicología. Tú no puedes administrar una crisis en la pantalla de televisión. Claro, la gente reacciona inmediatamente después del anuncio, cuando todavía no están implementadas. Claro. Bueno, por eso se necesita un buen director técnico. Cuando vemos el fútbol, el 21/60 había un presidente como Víctor Paz. Y en la estabilización del 1956, Hernán Siles Suazo fue el líder político que estabilizó. La pregunta, ahora queremos estabilizar, ¿quién será el director técnico político? Y después viene el equipo. El 56 fue el Plan Eder, un equipo, una visión que vino norteamericana. El 21/60 hay N historias, pero así al final un equipo que en Bolivia armó este decreto. Y ahora, ¿cuál es el equipo que va a hacer y va a meter los goles? Por lo tanto, tenemos un problema de director técnico y otro de entrenamiento de ese equipo. Para este mismo objetivo se ha hecho bajo el techo, una vez más, de la FES, de la Fundación Friedrich Ebert, un diálogo sobre la base de un texto. En su momento lo redactó Gabriel Osa, en su momento Horst Greve fue también invitado al diálogo sobre estas propuestas, pero si se quedan en la FES y esto no llega a los ámbitos políticos, hay un problema. Espero que hayan algunos canales, ¿no? Mira, los en que están este jugando en la momento política. hay una profusión de propuestas. Deben haber unas 15 propuestas que en su mayoría son bastante similares, pero las diferencias cuentan. Y lo que importa es, con esas propuestas hay que seleccionar la trayectoria real que es capaz de implementarse a partir de voluntad política y capacidad técnica. Y con el ministro de Gobierno al lado, controlando que no se desborden las protestas. Va a haber protesta, aunque se aumenten los salarios, se baje todo lo que sean los precios, la oposición va a decir, esto es un desastre, nos están llevando a la crisis. Entonces siempre hay protesta. Yo pregunto, ¿se sabe quién puede ser la figura del ministro de Economía en cualquiera de las dos formas? Bueno, se supone que en el de Rodrigo está Gabriel Osa.
Cada ¿Por qué vez se me rió? ¿Por confundo. qué se rió? Me acaban de designar, dijo Gabriel. Por favor, no. Por favor. Me acaban de designar, ministro. Había que sacar esa respuesta, ¿no? No, está José Gabriel Espinosa. José Gabriel Espinosa, un En buen las economista. huestes de Buen de Rodrigo. economista. de Tuto. Buen economista. Está Cabero, que es muy bueno. Cabero, A mí, que lo otro hemos visto en la economista, televisión, Cabero, que ha sido autoridad En también. el tema Sí, fiscal. ahora muy Cabero es una figura más o menos solitaria, porque en el grupo de Rodrigo hay más. Pero vamos a ver, todavía estamos muy lejos de esto y van a pasar muchas cosas. Y yo creo que también hay mucho ruido de la calle y mucha irresponsabilidad de los mensajes y los anuncios que se hacen de parte de especialistas, de no especialistas, de comunicadores, de Como en el opinólogos, de Como en el comentarios. fútbol. Y la propaganda, Y una propaganda gubernamental en también. todas las direcciones. Y una guerra sucia que puede También. destruir personalidades, planes, etcétera, ¿no? Claro, pero lo peor es la guerra sucia, porque todos sabemos que vamos a tener que concertar después en la asamblea. Sí. Yo no sé por qué es la pelea tan radical si después se van a tener que reunir sentados. Así es. Y con los porcentajes que hemos visto y la torta legislativa, Así van a tener que llegar a acuerdos. abogar. Es forzoso. Se acabó ya Así es. los pedazos hegemónicos en la asamblea. Ya Eso no ya hay. se No, acabó. aparte ¿no? hay otro temita, ¿no? Que, a ver, uno cree que están todos alineados en un mismo pensamiento político. No hay. Rodrigo Paz, Tuto Quiroga, No, Doria Medina y yo qué sé. Pero ¿qué pasa? Si sumamos los diputados y senadores de Tuto Quiroga con Doria Medina, superan a los de Rodrigo Paz. Sí. Entonces podrían introducirle leyes de ellos, o sea, que tienen pensada a ellos y no Rodrigo Paz. Y hay que conocer a los actores. Estuvo acá Lourdes Montero y nos dijo que hay un porcentaje muy interesante de mujeres, jóvenes. En la El asamblea. porcentaje indígena obviamente descendió, pero hay mujeres, hay nombres nuevos. Habrá que ver, conocerlos Así es. mejor. ¿Qué Tener impacto esperanza. van a tener? Tener ¿no? esperanza de que sea No, mejor. Exacto. y el androniquismo tiene 6 diputados, entonces va a ser un poco alguien que juegue, ¿no? Va a ser ¿Qué calidad? Para darle estabilidad completa y gobernabilidad completa se necesitan 3. Con 2 no alcanza. Así es. Ahora, eso significa que eventualmente se puede soslayar durante un tiempo el tema de la asamblea. No necesitas hacer las primeras leyes en los primeros 15 días. Eso va a tomar más tiempo, por lo tanto... O sea, tú tienes hacer que desde lo ejecutivo, hacerlo en el Ejecutivo mediante decretos. decretos. Como Eso- Milei en un inicio, en Claro. Argentina. Ahora, el tema Milei es distinto. Milei entró con 7 diputados, Milei no tenía Por eso, pero lo hizo representación. desde el Ganó la Ejecutivo. presidencia, Pero eso es lo que sí, estoy diciendo, lo tuvo que hacer desde el Entonces, Ejecutivo. Era inevitable en ese caso. pero le costó enormemente ir pasando de a Sí. poco los componentes de ese decreto. Ómnibus, su ley Sí. que tenía se la... le- La única buena noticia en la economía es que hemos ganado en Ingenio. Hemos Eso, ganado a eso. Brasil. Y esa es una buena noticia económica porque Así es. esto es psicología también. Bueno, Así es. gracias como siempre, Jorge Greve, Gabriel Loza. Enseguida vamos a hablar de un texto, también iniciativa de la Fundación Friedrich Ebert, Ejercicio de Derechos más allá de las urnas. Esto implica un trabajo colectivo otra vez y creo que hay que cruzar. No se puede hablar únicamente de política, únicamente de economía, hay que hablar de justicia, de institucionalización, del ejercicio de nuestros derechos también. Lo vamos a hacer enseguida con uno de los autores de Y este una texto. cosa que nos olvidamos, ahora que vamos a hablar de estos temas, una cosa que nos olvidamos, todo lo democrático que es el fútbol, ¿no? Porque en el fútbol sí son 11 contra 11. Pueden 11 ser mejores que los de enfrente, pero finalmente terminan siendo el mismo número. Y ustedes fíjense, Brasil es un país que tiene 8 millones de kilómetros cuadrados, Bolivia tiene 1, Brasil tiene 215 millones de habitantes, Bolivia tiene 11 y moneda, pero le pudo ganar. Las Hizo- oportunidades, pero las oportunidades son diferentes, ¿no? Las oportunidades pero se que le tiene puede cada ganar. país. Y en el 94 también se le pudo ganar. Entonces, Sí, solo que no había ni agua para la ducha. Eso contó esta mañana. Sí, que decían, no, pero no hay agua, entonces apúrense, no hay agua, no hay agua. Y así llegan a la cancha en condiciones diferentes. Así es la vida, como la vida misma.
como Así la vida es. misma. Bueno. Gracias, Horst Greve. Muy bien. Gracias, Gracias Gabriel. a ustedes. Hemos tardado para las fans de Gabriel y de Horst. No hemos tenido la anterior semana y la anterior porque Horst andaba trabajando, ¿no? Pero Sí, he estado en varias reuniones, he estado en Cochabamba, he estado en Santa Cruz. ¿Qué haciendo? A ver, cuenta el chisme completo, Horst. En Santa Cruz ha habido un evento muy importante sobre un debate económico con una representación muy interesante de empresarios cruceños, sobre todo gente joven, y presentaciones donde han estado también José Gabriel Espinosa y Ramiro Cabero y varios especialistas, y bueno, coordinado esto por Manuel Canelas. Interesante, interesante. En su ¿Buenas las momento- exposiciones de ellos? Porque puede Excelentes. ser ministro de Economía en el futuro cercano. No, es que yo digo, son excelentes exposiciones, porque el PowerPoint aguanta todo. Como dijo Lourdes Montero, los números bajo... Después viene la realidad. Lourdes dijo, los números bajo tortura pueden decir cualquier cosa. Nos vamos a la pausa, termina la mesa de economía y vamos a hablar de esta publicación de la Fundación Friedrich Ebert, el ejercicio de los derechos más allá de las urnas. Enseguida le cuento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proden. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proden. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proden, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proden, ¡ganan todos! Banco Proden. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Gota Uma, Alto Tejar, Buenos Aires. Bueno, aquí estamos en la segunda parte. Nos acompaña Carlos Soruco, a quien le digo bienvenido, Carlos, a esta guarida. Le vamos a dar la llave, ¿no, Jorge? Claro. Le damos la Primera llave. vez que viene Carlos. Sí, primera vez. Y este es el símbolo de nuestro programa. Es una llave que representa la amistad, la confianza, la hospitalidad y un montón de cosas que encierra una llave, porque abre puertas, abre corazones. Es una llave antiquísima que la queremos muchísimo. Así es. Y te la vamos a ceder por este programa. Tal vez abrió una casona, no sé, en La Paz, en Cochabamba, ¿no? Es nuestra bienvenida, Carlos. Así es, muy amables, muy contento de estar aquí, orgulloso, además de tener la llave de la guarida y que sea pues un símbolo de una nueva Bolivia, que Sí, es justamente ¿verdad? el tema que nos ocupa el día de hoy. Así es, y tú tienes la llave de la juventud, del trabajo, del emprendimiento, de las ganas también de hacer empresa, de las ganas de pasar a un nuevo ciclo en la economía. Enseguida le cuento. Lo que yo quiero es volver a hacer mención a este texto porque es una semana muy productiva en la FES. Ya le cuento los datos de este texto que yo anunciaba. Ejercicio de derechos más allá de las urnas. Estuvimos acá con el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé y nos planteó una reflexión que tiene que ver con esto. Este texto lo están presentando la Defensoría del Pueblo, la Fundación Friedrich Ebert,
que son conversatorios en democracia, y el septiembre, que es un mes para estos diálogos, se están planteando estos textos, ejercicios de derechos más allá de las urnas. Acá participaron en este último diálogo Eduardo Rodríguez Belcé, Verónica Pazarauco, Angélica Coca Ramos, y quiero hacer mención a esta mesa de diálogo porque los vamos a invitar. Estuvimos con Eduardo Rodríguez, pero los vamos a invitar nuevamente. Esto por un lado. Por otro lado, y es otra publicación de la FES está en mes aniversario, además por eso está tan dinámica, está presentando otro texto que se llama La Bolivia del futuro, innovación y diversificación post-extractivista. Y quiero hablar también de este texto y de esta propuesta de diálogo con Carlos Soruco. ¿Por qué? Porque, bueno, Carlos es consultor de la FES y es coautor de este otro texto del que les doy detalles, de La Bolivia del futuro. Estamos hablando, en el caso de Carlos, de la electromovilidad, que me parece fundamental. Pero Carlos, antes, bienvenido nuevamente, y la esencia de este texto, ¿por dónde va? ¿Cuál es el objetivo de este último texto de la FES? Claro que sí. Bueno, esta es una iniciativa, como dijo, de la Fundación Ebert Stiftung, que busca dar un planteamiento para una nueva Bolivia. Nosotros sabemos que somos un país con una vocación minera, históricamente. Hoy eso no va a cambiar, tenemos al litio, la agroindustria, pero hay una Bolivia posible, diferente, que se complementa con esa nuestra trayectoria, que es una Bolivia, como dice el título del libro, post-extractivista. Entonces, este libro apunta, son 12 artículos, 12 capítulos, en las que se dan propuestas de proyectos, otra vez, que van más allá de la minería o el extractivismo, que pueden ser posibles en Bolivia. ¿A qué me refiero? Turismo, tecnología digital, economía naranja y muchos otros. Y entre esos está precisamente la electromovilidad, que dadas la situación del país, vemos que tiene mucho potencial, y con gusto podemos hablar del tema. Carlos, acabamos de tener un diálogo, te has cruzado con ellos, con Horst Greve y Gabriel Loza. Gabriel Loza, aprovecho para agradecer la mermelada que me ha regalado su esposa. En estos momentos esto vale oro, una mermelada hecha en casa de verdad. Y aquí dice, consumo personal, solo para la portadora de esto. Esto no se puede invitar, la voy a consumir yo solitita. Muchas gracias a... Yo lo único que uso de la mermelada es el nombre, porque digo, no le pases la mermelada, o sea, no lo adules demasiado. Bueno, entonces decía Carlos, acabamos de tener un diálogo con Horst Greve y con Gabriel Loza, y Gabriel nos estaba presentando cabalmente estos cuadros que ya nos ponen en la categoría de países importadores de hidrocarburos. Es decir, de verdad que estamos pasando un nuevo capítulo económico. Y que ha sido el talón de Aquiles de este gobierno. Los 5 años marcados por la falta de combustibles, el gasto en combustible, que fue terrible, la subvención de los combustibles y el contrabando de los combustibles. Entonces, es una cadena siniestra que ha hundido un poco la imagen del gobierno, un poco o mucho. Mucho, ¿no? Pero ahora lo que tenemos que hacer como país, al margen de los gobiernos, es pasar a esta nueva etapa. Me parece fundamental lo que acabas de nombrar, turismo, pero el tema de la electromovilidad me parece fundamental, ¿no? ¿Será que el país ya está listo para esto? Bueno, Quantum, de hecho tú eres parte de esta propuesta. Háblanos un poquito de Quantum. Claro que sí, el tema de la electromovilidad es un círculo virtuoso. Y si vamos como estamos con la movilidad a combustión, es un círculo que está lleno de vicisitudes y problemas. Estamos hablando en temas de medio ambiente. Somos de Cochabamba, Cochabamba está en el top 10 de ciudades más contaminadas. Esto coadyuva con la contaminación si hablamos de los autos de combustión. ¿Cuál es la explicación de que Cochabamba sea una ciudad tan contaminada? Bueno, primero tiene un parque automotor muy grande y estamos rodeados de montañas, pero el 92, según datos de Swiss Contact, el 92% de esa contaminación es del parque automotor. Entonces,
empezando con un tema tan importante como es la salud pública. Según la OMS, 1 de cada 10 personas mueren por temas de pulmones por la contaminación. Por supuesto. Entonces, empezando de un tema tan importante, que aquí no se le da ninguna importancia, a temas macroeconómicos. Lo que usted dice, nosotros estamos este año subvencionando más de $2.000 millones. ¿Y qué tenemos en contrapartida? Una potencia instalada de 3.350 kilowatts. Y lo que usa Bolivia es la mitad. Claro. Entonces, tenemos un excedente de energía y estamos importando, como han dicho antes, el combustible, pagando en dólares, que genera una fuga de dólares, de divisa. Y dólar que no tenemos, ¿no? Sí. Y promoviendo el contrabando a otros países. Subvencionando y perdiendo mucha plata también. Así es. Claro. Entonces, tenemos por un lado la posibilidad de salir adelante con la electromovilidad, y no vamos a ser, oye, estos locos bolivianos que están yendo con la electromovilidad. Es una tendencia mundial. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo, el futuro de la movilidad es eléctrico y no hay vuelta atrás. Entonces, no es estos locos de Cochabamba que están haciendo unos autitos en Cochabamba, en Bolivia. No, es una tendencia mundial. Y esas tendencias hay que aprovecharlas. ¿Qué significa una tendencia mundial? Que distintas instituciones supranacionales van a coadyuvar, a apoyar este tipo de iniciativas. Y yo digo, el potencial que tiene Bolivia es muy grande si comparamos con otros. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se lo ve desde el satélite, el Salar de Uyuni y 20 otros salares, que de ahí sacamos lo que se constituye como el alma del vehículo eléctrico, que es la batería. ¿Y qué componente es esencial para las baterías? El litio, que hoy día ese salar es, más allá de el escaso provecho económico que le saca el turismo, es un elefante blanco. Nunca mejor dicho, blanco. Blanco. Así enorme es. Y blanco. Así y es. creo que tanto ¿por qué? en lo turístico como en No están las condiciones. En el trabajo con el litio nos puede dar muchísimo, ¿no? No, pero ¿por qué un elefante blanco? ¿Porque no se lo está explotando? Así es. O sea, tenemos las mayores reservas de litio del mundo, 23 millones según comprobadas. Muy bien, comprobadas, porque el potencial de litio es mucho mayor. Recordemos que no solo tenemos un salar, tenemos varios salares. Entonces, esta gestión realmente da mucha tristeza cómo ha sido el manejo del tema del litio. No hemos avanzado. El no manejo. Y el litio no es como el oro. El oro es un mineral que tiene vigencia desde hace cientos de años, y dentro de cientos de años posiblemente siga teniendo esa vigencia. El litio no. La ventana del litio es una ventana que se va a cerrar. Es ahora. Es ahora. Cada día que pasa es un día menos de esta ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque hay otras tecnologías, otros minerales que van reemplazando. Hoy día las baterías de sodio están la tecnología no es tan buena como las del litio, las cualidades del sodio no son tan buenas como el litio, pero es cuestión de años de que ya alcance la tecnología, vaya hacia adelante. En Japón ya están en No, ya las hay, pero todavía el litio tiene mucho potencial. Entonces tenemos unos 10 a 15 años para aprovecharlo. Carlos, pero yo creo que el futuro del litio o la oportunidad del litio para Bolivia pasa exclusivamente por la opinión pública. Hay un tema que es una traba total. La gente, cuando vos le decís, ¿se va a vender litio? Dice, no. Pero bueno, es para venderlo el litio, ¿no? Es como si vos fabricaras, qué sé yo, zapatos y decís, no, yo no voy a vender zapatos. Nadie va a tocar esos zapatos. Bueno, hay que venderlo. Lo que dice, se dice es no regalado. Pero no regalado. Ahí está, ya me lo dijo. No regalado. Y si nadie dice que hay que regalar litio, ¿quién dijo que hay que regalar litio? Ahí usted ha dicho una cosa muy importante, y yo me voy a mover un poquito del litio, que es el extractivismo que no queremos tratar, y mi artículo se llama Hacia una política nacional de electromovilidad. Para el éxito de un proyecto, de un país y de cualquier área, se tiene que tener una brújula. Una brújula. ¿Cuál es la brújula? Una política nacional que vaya a ver temas en los distintos estamentos del Estado que están en nuestra Constitución, a un nivel estatal, departamental y municipal. Y dentro de estos tres grandes campos, establecer las medidas que tienen que hacerse. Entonces, y la política de electromovilidad tiene que ir de la mano con dos políticas, una política de litio y una política de electrificación, apuntando a vigorizar las energías limpias, eólica, solar,
que Bolivia tiene un potencial pues gigantesco, no estamos hablando de países europeos donde el clima no coadyuva. En Bolivia sí, el altiplano, el oriente, zonas con mucho viento, se puede, es cuestión de voluntad. Otra vez, tendencias. Entonces, cuando tenemos una política nacional, tenemos que movernos no solamente en estos estamentos del Estado, sino con distintos frentes. ¿Cuáles son? Empresa privada, opinión pública o sociedad civil, universidades, Estado y comunidad internacional. Entonces, si nosotros tenemos una visión clara de lo que queremos hacer, entonces luego aplicamos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Y nos ha pasado a nosotros como Quantum, se ha vuelto un referente. Tenemos, como dicen, somos buena palabra en Bolivia y afuera. Solo como referencia, hemos salido en la primera página, front page del Wall Street Journal. ¿Cuándo una empresa boliviana ha salido ahí? Entonces tenemos una buena reputación internacional, estamos en 6 países y en Bolivia también. Nosotros tenemos un sentimiento de orgullo hacia Quantum. No llegamos a la selección nacional, sí, no, pero estamos ahí. Pero es así. Entonces hemos tenido gente que se ha acercado a nosotros de afuera y nos dicen que va a ser interesante, pero no, nosotros necesitamos un contexto de seguridad jurídica que ahora no lo tenemos. Entonces, cuando hablamos de producción, hemos hecho, como le digo, hemos hecho esta política. Otra vez, tendencia, es una tendencia internacional la electromovilidad. Vemos que con los créditos verdes, bonos verdes y créditos concesionales de instituciones internacionales, solo en el rubro de la electromovilidad, podemos atraer entre 500 a 1.000 millones de dólares en un plazo de 5 años y dar entre 12.000 y 25.000 puestos de trabajo en un horizonte de 5 años. Entonces el potencial es muy grande. Yo les digo, ¿qué pasa en Bolivia? El otro día veía un mapa de Sudamérica con cuántos buses eléctricos había. Esto hace un año. Decía cuántos, había 1 y 2 puntos negros. Haití y Bolivia. ¿Cómo es posible que Bolivia con las mayores reservas de litio no tenga uno? Bueno, ahora hay uno que lo hemos traído nosotros. No lo hemos hecho, pero lo hemos traído. Pero ya hay industria automotriz. Nosotros como Quantum tenemos una fábrica de autos y una fábrica de packs de baterías de litio. Esa fábrica de packs de baterías de litio quiere decir que yo puedo hacer una batería de este tamaño, de diferentes potencias. Pero necesito las celdas, porque en Bolivia no hay esa industria, ¿no? Hay una planta en Palca, pero que no tiene la capacidad, es muy linda, pero es muy pequeña. Entonces, y hay industrias como Mopar que hacen buses. ¿Y qué pasa en Bolivia? Este transporte público es privado. Entonces, es muy difícil que se compren un bus de $100.000. Pero si tengo una política nacional que dé los lineamientos y con una mirada geopolítica, yo hago acuerdos pues con grandes participantes en el mundo de la electromovilidad para decir, yo tengo carbonato de litio, tómalo, pero tú me das una batería hecha a este precio y yo como Estado doy las baterías a los buses, porque tú haces un bus, el precio no es relevante, lo que cuesta es la batería. Entonces, pero hay que hacer una estrategia, hay que tener esa brújula, esa política, ese plan. Desde el Estado. Totalmente. Yo pregunto, ¿cuál es el porcentaje de autos eléctricos, o puede ser también buses, lo que fuere, eléctricos hoy en Bolivia? No pasa del 2%. Nada. Y ahorita Quantum es la empresa que más autos ha puesto en el mercado. Más que los importados. Y si llega al 2% es un porcentaje muy reciente porque hace no es nada. Unos meses Quantum era como un lunar, ¿no? Absolutamente. Hoy cuando ya vas a la feria, por ejemplo, en La Paz o en Santa Cruz, ya vas viendo otras marcas de autos y comienzas a ver en las calles, pero ya es, mira, un auto eléctrico, pero todavía es un factor. Y otra sorpresa, vez, aquí ¿no? algunos otros errores que han pasado. La empresa estatal de energía ha puesto puntos de carga en distintos puntos de Bolivia. Ha dicho, pongamos allá. Esos cargadores ni servían para el Quantum. ¿Para quiénes son esos? Pregunto, ¿para quién han hecho eso? Si no hay una visión integral, claro. ¿No? Si no hay una visión integral. Y lo que hay que pensar es, ¿van a poner esos puntos de carga para un auto que se llama Tesla o BMW eléctrico que cuesta $70.000? ¿Para esa gente el Estado va a trabajar? No, otra vez una política nacional de electromovilidad. ¿Qué ha hecho China? China ha prohibido las motos a combustión. Solo hay motos eléctricas. Como Estado, otra vez. Como ¿no? Estado. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Ya, no digan vamos a prohibir.
pero le voy a duplicar el arancel de importación a una moto eléctrica y voy a, como ya están liberadas los aranceles para motos a electricidad. Entonces, en Bolivia se importan como 100.000 motos al año. Entonces, de combustión. De combustión. Entonces, si hacemos los números, el porcentaje de subvención que van para esas motitos es enorme y además son monocilíndricas, son sumamente ineficientes y contaminantes. Y en contrapartida tenemos a la India, que no ha prohibido las motos a combustión y hay un problema de contaminación tremendo en Nueva Delhi y otras ciudades. Entonces, como le digo, la electromovilidad es un círculo virtuoso que hay que explotarlo. Otro error nefasto que hay en Bolivia es que han levantado la importación de los vehículos eléctricos, pero no han levantado los aranceles para los insumos para hacer vehículos eléctricos. Entonces, no se da la vuelta. No se da la vuelta. Entonces están fomentando el comercio y no lo que es esencial y hacia donde apunta este libro de la Fundación Frederick Stiftung, de una Bolivia con un desarrollo productivo, que es la industria nacional dando trabajos. Y ahí tú ya puedes dirigir. Voy a hacer que las universidades estatales y los institutos técnicos den cursos de electromovilidad para técnicos, químicos, para las baterías. Voy a hacer énfasis en ayudar a mujeres. Entonces tú ya puedes desarrollar una nueva generación impulsando temas de género y obviamente generacional. Entonces, Carlos, hay mucho por hacer. Hay una cantidad de campos que hay que legislar. Por ejemplo, el tema del turismo, ¿no? Y hacer cosas nuevas. Acá estuvo Mario Paredes y dijo, si nosotros ponemos un vuelo directo a Cusco, de La Paz a Cusco, podemos traer toda la gente que va al Machu Picchu y se llenaría La Paz de gente y te dejan plata y no tenés que pagar nada, no tenés que comprar en el turismo, no tenés que vender, ¿no? Solamente recibís dinero. Pero hay otras cosas, por ejemplo, como, bueno, no tiene nada que ver con la Bolivia del futuro, pero el tema del perdonazo impositivo, ¿no? Hay miles de pequeñas y medianas industrias que están todas acosadas por el tema de impuestos, ¿no? Que están al borde de la quiebra y dan trabajo a miles y miles y miles de personas. Pero si quiebran esas empresas, esa gente se va a la calle, ¿no? Este es el momento, yo creo, de transición, ¿no? En términos de... Todo el mundo le tiene terror a impuestos. Políticas sí. Impositivas, políticas turísticas, políticas de movilidad, pero como bien explicas y detallas, claro, tiene que ser integral, pensando de A a Z, ¿no? Sí, nosotros, a diferencia de otros países en el que estamos, tenemos dos competencias desleales. Una es la subvención a los hidrocarburos, porque claro, a 3.73 el litro de gasolina, claro, hoy en día, otra cosa era hace 10 años, ya no le duele al bolsillo. En otros países duele pagar, voy a ir a voltear a San Miguel o qué sé yo, en Equipetrol o en el Prado, duele al bolsillo. Entonces yo voy a tomar transporte público o no voy a usarlo. Entonces, ¿qué pasa en otros países? Electromovilidad, porque es mucho más económica. Y la segunda competencia desleal son los chutos, precisamente, porque Quantum tiene el vehículo más económico del mercado, legal. Entonces, ¿me voy a comprar un Quantum que es para 3 personas y que solo puede moverse en las ciudades? ¿O me voy a comprar un Toyotita Corolla sin papeles? Y con gasolina barata. Corolla y con gasolina subvencionada. Entonces, tenemos un problema que lo arrastramos de años, que ha sido una aduana totalmente ineficiente, y además yo creo que hay... yo tengo un dicho, querer es poder. Perdón, querer es poder, la cosa es querer, ¿no? Entonces, sí, de parte de gobiernos anteriores no ha habido, oye, voy a cerrar el ingreso de autos chutos. Y ahora, propuestas de legalizar, yo entiendo, porque es un problema social, pero es un golpe para las importadoras y para los productores que han hecho las cosas desde el día 1 de forma legal. Totalmente. Carlos, ¿qué formación tienes? ¿Qué has estudiado o estás estudiando? Yo soy más viejo de lo que parezco, tengo 44 años. Bebé. Soy un bebé. Soy abogado de profesión. Sí, soy abogado. Pero te has internado en estos campos. Sí, son cambios de la vida. Yo sigo ejerciendo como abogado, pero muy metido en lo que es Quantum y haciendo, por ejemplo, esta es una propuesta de una política nacional, ¿no? Entonces, es una conjunción entre... Yo me muevo en 3 áreas, el derecho legal, el comercio, o sea, el empresarial quiero decir, y la sostenibilidad.
Excelente. Carlos decía, ya nos tenemos que ir, pero Carlos decía... No, tenemos que todavía comer la mermelada. No, esta dice consumo personal, esta no voy a compartir. No, yo le quiero ni con preguntar mi sombra. una pregunta concreta. La gente todavía tiene esa incertidumbre con el auto eléctrico, y si se me para, y si no funciona, y si no consigo repuestos, y si no sé dónde cargar. ¿Cómo es eso? Sí, hay ese temor fruto de la ignorancia, y una ignorancia totalmente válida. Me acuerdo cuando empezamos el 2019, ya son 6 años, con Quantum, una tía me mandó, le mandé la publicidad y me dice, he mandado esto y me dicen que es fake news, no puede haber autos que no avancen con gasolina. Entonces hay ese desconocimiento, pero el mantenimiento de un vehículo eléctrico te sale más o menos un 70% más económico que un auto de combustión. Olvídate de cambios de aceite, cambio de bujías, cambio de correos, porque no hay. Y ese tema de, ay, por ahí se me para, tú puedes cargar un auto eléctrico ahí, allá y allá, en cualquier enchufe convencional de los que nosotros comercializamos. Sí. Versus la gasolina, que tienes que ir a un gasolinero. Claro. Pero ya tenemos todo ese conocimiento de cómo funciona y tú sabes que cuando tienes poco vas al gasolinero. Con eléctrico es aún más fácil, simplemente tienes que saber, oye, ya he manejado tanto, tengo que poner pronto y listo. Esto quiere decir que hay que volver a sentarse con Carlos, con gente de Quantum u otras empresas para indagar en estas posibilidades. Lo vamos a hacer, así que Carlos, teníamos el contacto vía FES, pero ahora la Fundación Friedrich Ebert, pero ahora le vamos a pedir su teléfono, lo vamos a anotar bien y vamos a volver a reunirnos. Decía que Carlos mencionaba hace unos instantes la selección y decía como la selección, bueno, no como la selección, sí, como la selección. Ayer hemos conocido a un joven que está organizando la feria, la Huayna Fex en el Alto, un joven con todas las ganas del mundo, con formación, con un entusiasmo enorme. No sé la cantidad de gente, los emprendedores que van y las empresas que van. Hoy nos encontramos contigo, abogado. Hay una cruceña que está haciendo poesía, hay un potosino que está haciendo su emprendimiento, hay un sociólogo que está formándose en estos momentos en Europa y que quiere volver a su país. Eso sí es la selección y yo creo que con empuje vamos a lograrlo, vamos a lograr. Gracias, Carlos, muy lindo. Muchas gracias. Ya tengo la llave, así que va a ser un gusto para mí volver cuando sea convocado. Muchas gracias. Las puertas de esta guarida, gracias. Bueno, gracias. Nos vamos, nos vemos mañana. Gracias por habernos acompañado. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Achumani, Chasquipampa, Ora, Estrado Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana, Achumani,